Hoy en la parte número 3 de la conferencia 383 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Sí, no voy a presentar lo que dije que podría hacer, porque hay tantas noticias que me veo obligado a tener que hacer una cuarta parte sobre esta misma conferencia. Va a ser la que vamos a dedicar especialmente sobre la situación tan tensa que hay y que tiene que ver con las profecías bíblicas, Isaías, Daniel, Apocalipsis. Y como va a ser muy extensa, vamos a dejarlo para mañana. Hoy nos vamos a centrar en apartados como lo último que ha acontecido en noticias, que hemos añadido, ciencia y tecnología, control, chip, Israel, el tercer templo de Jerusalén y una cita muy importante para finalizar de Ellen White. Vamos a empezar. Pues damos inicio directamente con esta noticia sobre pestes, que nos dice que Inglaterra prevé eliminar a finales de mes todas las medidas contra el COVID. Todas. Dinamarca, ahora Inglaterra, en España hoy por fin se quitan las mascarillas en lugares públicos, que ya dicen que no ha servido para nada, pero era la medida para tenernos en la mente todos puestos que había pandemia. Y bien, veremos a ver cómo va evolucionando todo esto. En fin, pero al menos el objetivo para el que estaba hecho el COVID ya ha dado sus frutos y ha servido como un buen experimento para lo que será la ley dominical, que es de lo último que vamos a tratar precisamente en esta conferencia de hoy. Bien, entramos en el apartado para ciencia y tecnología, que hoy es un poco amplio. La profecía nos lo decía, ¿verdad?, que esto iría en aumento el conocimiento profético, pero también la ciencia tal cual se conoce por el mundo en general. El robot humanoide hiperrealista Mecha interactúa con la gente durante una exposición de tecnología. La máquina charló con las personas, siguió con la mirada los movimientos de manos de los más curiosos, se tomó fotografías con los visitantes e incluso intentó mostrarles sus capacidades de Tai Chi. Sí, ya lo veis, aquí tomándose un selfie. Bueno, se lo hacen tomar, claro. Y esto ha sido en Las Vegas, en Estados Unidos, fue del 5 al 8 de enero. Y el robot en sí dice que lo que pretenden hacer con él es que pueda interactuar muy bien con los humanos y mostrarles cómo hace las cosas, puede ser útil, pero también dice algunas cosas que da que pensar, y es que, claro, es un robot, él no cree o no tiene ningún concepto asimilado sobre creencias religiosas, etcétera, etcétera. Aunque ya vimos que había otro robot, ¿verdad?, que dijo unas cosas muy escalofriantes sobre el tema religioso y sobre qué hacer con la humanidad. Bien, veremos cómo va desarrollándose todo esto de inteligencia artificial. Y vamos directamente a ver esto, los vídeos seguidos de, creo que son 3 los que os voy a mostrar, en los cuales, cuatro son, en los cuales vais a ver qué cosas llegaba a hacer y cómo incluso habla. Bien, ya habéis visto el primero, pues vamos directamente por el segundo. Bien, le preguntan que cante, o le dicen que cante, y dice que ya cantó ayer, que hoy no quería. Y después empieza a hacer movimientos de Tai Chi. Y cuando ves sus expresiones faciales, desde luego, es un poco perturbador, porque ves esa similitud ya bastante humana, no del todo conseguido aún, pero ya muy cercano a ello,
Y evidentemente esto ya veis cómo está evolucionando de un modo rapidísimo, tanto sus formas de interactuar con los humanos, sus movimientos y sus expresiones. Vamos a ver aún un tercer vídeo. Bueno, pues sí, eran 3 vídeos al final, no 4. Y en definitiva, ya veis de lo que es capaz, cómo llega a hablar, fotografiarse, etcétera, etcétera. En fin, ya veis que la evolución que está teniendo el mundo de la robótica es impresionante. Y eso sí, claro que esto puede servir para ayudar a la humanidad y en ciertas funciones, etcétera, etcétera, pero ya sabéis que también se está trabajando, como se veía en películas de ciencia ficción, que hubiese robots que fueran incluso hasta soldados para hacer ejércitos. Bien, sobre eso también se está trabajando, robots humanoides. En fin, veremos hacia dónde va todo, pero desde luego imaginaos esto de aquí a unos pocos años, perfeccionado, ya interactuando plenamente con los humanos y que además pueda ser utilizado para conflictos bélicos. Nos damos cuenta de lo terrible que puede llegar a ser una próxima conflagración bélica a nivel mundial. Bien, pues tiempo al tiempo. Mientras tanto, sigamos. Crean un androide adolescente, de apariencia adolescente, capaz de reaccionar a las emociones humanas. Es capaz de hablar, razonar e interactuar con las personas a su alrededor gracias a 20 motores piezoeléctricos colocados bajo su piel artificial. Ya veis que es un continuo lo que se está haciendo con todo esto. Y bueno, la apariencia que le han puesto es más o menos de un niño, de un adolescente de unos 12 años. Vamos a ver también qué es lo que hace. Pues ya estás viendo cómo se trabaja también con su cuerpo para los movimientos, pero sobre todo los rasgos faciales, de cómo los mueve. Y esto evidentemente está buscando cada vez más que sea una total apariencia humana. En fin, Blade Runner cada vez más cercano. Bien, mirad más cuestiones. Facebook patenta un globo ocular mecánico de alto rendimiento y realista. Podría acelerar el desarrollo de las aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual de la empresa. Fijaos para qué lo quieren utilizar. La compañía estadounidense Meta, anteriormente conocida como Facebook, estaría diseñando un globo ocular mecánico similar al humano, según una patente revelada por Einsider. En la patente concedida en diciembre pasado, la empresa detalla el diseño de un globo ocular mecánico de alto rendimiento y realista, que se utilizará en cierto modo como parte de un dispositivo animatrónico que seguirá con mayor exactitud y precisión el movimiento de los ojos de los seres humanos. Según sus creadores, el globo ocular estaría equipado con sensores para ayudarlo a ver, una habilidad que podría entrenarse y mejorarse mediante el aprendizaje automático, potencialmente basado en el movimiento de datos de seguimiento ocular de humanos, que luego podría mapearse en el globo ocular mecánico. La patente también menciona una cabeza que imita otros movimientos humanos, como el de la boca y las cejas, y un cuerpo acoplado a la cabeza que estaría cubierto por un molde que se asemeja a la piel humana. Todo ello supuestamente parecería auténtico a un observador. No se menciona para qué serviría esa autenticidad. Este tipo de tecnología podría acelerar el desarrollo de las aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual de la empresa, que dependen en gran medida del seguimiento ocular. Estos avances de alta tecnología podrían ser necesarios para los futuros proyectos en el metaverso de la compañía, recoge el citado medio. Asimismo, esta no es la primera vez que Meta muestra su interés en agregar características humanas a los robots. El pasado noviembre, la empresa anunció que desarrollaría una piel sintética que dotará a los robots de un sentido del tacto similar al de los humanos. Sí, ya veis, se utilizará básicamente para el metaverso, del cual ya estuvimos tratando. Y además, no solo se basan ya en que sea para esto, sino que evidentemente estos avances van a servir para la robótica en general, cada vez todo mucho más humano. Y atención a esto, porque claro, cuando estamos viendo también que se está entrando mucho en el campo de la neurotecnología, de cómo estas cuestiones van acrecentándose y dicen que esto hay que regularlo porque si no puede llevar a ciertas cosas, ha habido ya, y esto es en Chile, una comisión del futuro que aprobó proyecto que regula neurotecnologías directas. Mirad qué nos cuentan.
Bien, ya veis, Chile pasa a ser el primer país del mundo en el cual se ha realizado ya todo esto de regular las neurotecnologías. Ya sabéis, esa interfaz de comunicación entre cerebro y máquina, sobre todo, y habla concretamente de Neuralink, de Elon Musk. Todo esto, ¿por qué? Pues porque ya con este tipo de aparato se puede también, dice incluso, hasta leer los pensamientos. Y no solo esto, sino alterar incluso recuerdos y sueños. En fin, pues bueno, se ha hecho la aprobación de este proyecto para que todo esto quede regulado. Pero fijaos hacia dónde va todo, ¿eh? Porque ya dice, esto no es ciencia ficción, ya es algo que está ahora. Y aún irá más, evidentemente, se perfeccionará más. Bueno, pues todo esto que está avanzando tanto, sí, puede tener su parte positiva, pero ya sabéis que también va a tener su parte negativa. Sigamos viendo algo más. Nuevo hito de la ciencia. Primer trasplante de riñones de cerdo modificados genéticamente a un paciente con muerte cerebral. Vaya avance, ¿eh? Vaya avance. Más cosas. Volvemos al tema Meta. Meta ultima un superordenador para impulsar el metaverso de Mark Zuckerberg. La compañía inaugurará a mediados de año un centro de cálculo diseñado para entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial, como el necesario para traducir en tiempo real lo que digan personas en distintos idiomas. Atención a esto, ¿eh? Entre las nuevas aplicaciones que se investigarán a corto plazo se cuenta un traductor simultáneo de voz para grupos grandes de personas, es decir, un programa capaz de traducir en tiempo real lo que digan personas en distintos idiomas, de forma que puedan colaborar en proyectos de trabajo o partidas de videojuego. Sí, evidentemente, sobre todo, se utilizará mucho para esto último, seguro, pero también para cuestiones de trabajo. Y ahora yo me pregunto, ¿y servirá esto para que se traduzcan las conferencias que hemos presentado en todos los idiomas? ¿Podrá llegar a tener esta aplicación? ¿Podremos llegar a hacer algo para que la gente en este tipo de metaverso pueda ver una sala con conferencias y que sea traducido todo automáticamente al idioma que sea? Pues bueno, yo no sé si será por este método u otro, pero el Evangelio va a llegar a todo el mundo. El mensaje del cuarto ángel va a llegar a todo el mundo. Y ya vemos que Internet cada vez está llegando a más lugares. Y finalmente también quieren que llegue así, a ser una cuestión universal, mundial. Bueno, pues algo tiene que hacer el Señor, con el poder del Espíritu Santo, evidentemente, para que esto también suceda, que el mensaje llegue a cada habitante en su idioma y todo el mundo pueda decidir en pro o en contra directamente de ser salvo, sí. Porque aceptar la verdad y seguirla es ser salvo o rechazarlo y perderse. No hay más. En fin, ojalá todo esto sirva para algo positivo, entre tantas cosas que va a servir para cosa mala, evidentemente. Robot ejecuta con éxito la primera cirugía laparoscópica para unir dos extremos del intestino de un cerdo sin requerir de ayuda humana. El autómata cuenta con características que aumentan la autonomía y precisión en una cirugía, entre las que destacan herramientas especializadas para la sutura, además de un sistema de visualización exacta. Sí, esto también lo veíamos en películas de ciencia ficción, los robots operando directamente, en ese caso en ficción es una persona, pero ya ves, esto es haciendo ya con extremos de intestino de un cerdo. Evidentemente, primero estas cosas se prueban así y después pasará a la cuestión humana. ¿Os dais cuenta cómo ciencia ficción al final va resultando que todo es ciencia real? Los avances. Y la profecía nos lo decía, ¿eh? China tiene una máquina capaz de gestar embriones humanos fuera del cuerpo. Atención a esto. El dispositivo cuenta con una inteligencia artificial que vigila el crecimiento del feto y detecta cualquier cambio que se produzca. El sistema puede clasificar a los embriones según su salud y potencial de desarrollo. Casi nada, ¿eh? Casi nada. ¿Cómo va a repercutir esto sobre el feto? Bueno, vaya usted a saber. Pero en principio para el crecimiento parece seguro. Pero claro, no está dentro de una madre. En fin, veremos.
Científicos de Estados Unidos crean un nuevo material más resistente que el cristal antibalas, pero tan ligero como el plástico. Se trata de un polímero bidimensional impermeable que podría utilizarse tanto para fabricar revestimientos de celulares, de móviles y autos, como para construir puentes. Ya veis qué avance también, ¿eh? Los programadores podrían quedarse sin trabajo en el futuro. Una empresa crea una red neuronal capaz de escribir programas complejos. Los desarrolladores probaron el sistema de inteligencia artificial en competiciones de programación para humanos, donde ya superó las habilidades de programadores principiantes e incluso más experimentados. En fin, hasta esto puede llegar a cambiar. También esta profesión que nos decían que era tan de futuro y al final pues ya no lo será tanto a este paso, ¿eh? Hito científico. 3 parapléjicos vuelven a caminar con un implante de electrodos en la médula espinal. Investigadores suizos diseñan una tecnología de estimulación eléctrica personalizada revolucionaria. Y las imágenes nos muestran a estas 3 personas, cada uno con grados distintos, pero que realmente además se les aplica de un modo individual. Y la reacción es posible. Y ahora deben volver a aprender a ir andando, pero ya lo están haciendo, cuando antes era imposible que movieran sus articulaciones inferiores. Impresionante, ¿eh? Un nuevo dispositivo electrónico permite que las computadoras aprendan continuamente igual que el cerebro humano. El pequeño dispositivo fue fabricado con niquelato de perovskita, que permitió a los científicos asignar funciones correspondientes en el cerebro, tales como la composición de neuronas y la sinapsis. Vaya evolución también hay en el tema de computadoras, cada vez más como un cerebro humano. Y aparcamos el tema de ciencia y tecnología, que la verdad está dando mucho de sí, y una vez más, como siempre digo, pongo solo quizás lo más significativo, pero siempre quedan cosas en el tintero, porque esto es un no parar. Y ahora nos adentramos en la cuestión de control. ¿Y en qué sentido? Pues ya veis, los fact-checkers del mundo contra YouTube como principal difusor de fake news, de mentiras, de información falsa contra YouTube. ¿Qué han hecho? Según una coalición mundial de organizaciones de verificación de noticias, YouTube es uno de los principales canales de desinformación en todo el mundo y no está haciendo lo suficiente para hacer frente a la difusión de falsedades en su plataforma. Por este motivo han decidido acabar con este problema y enviar una carta a su CEO. Más de 80 grupos de verificación de hechos de todo el mundo han firmado una carta que afirma que la plataforma de vídeo alberga contenidos de grupos como Médicos por la Verdad, que difunden desinformación sobre COVID, y vídeos que apoyan la idea de que las elecciones presidenciales de Estados Unidos fueron un fraude, entre otras muchas cosas. Entre aquellos que han firmado encontramos países como Estados Unidos, PolitiFact, The Washington Post, en España Maldita.es, Senegal o Kenia con Africa Check. La desinformación es la distribución deliberada de información falsa con la intención de causar daño. Sin embargo, es cierto que existe una desinformación sin intención dañina y de forma inconsciente, pero ambas son lo mismo. Por tanto, les aprietan para que aún regulen más todo esto. Y dicen que principalmente deben trabajar mucho en Latinoamérica, que es donde más permisividad hay sobre esta cuestión. En fin, ya veis que cada vez más se van cerrando los círculos, ¿eh? El cerco al minado de Bitcoin se intensifica. Rusia y la Unión Europea ya se plantean prohibirlo. Bueno, ya se sabe que mucha gente creía que con Bitcoin y monedas de este tipo, criptodivisas, habría mucha más libertad, etcétera, etcétera, pero claro, todo esto tiene un límite y no van a dejar que las cosas pasen así como así. En fin, regulación y es más, hasta prohibición del minado, ¿eh? Casi nada. Y atención también a esto, porque ya está llegando lo que íbamos diciendo ya hace un buen tiempo. Perros robots para patrullar la frontera de Estados Unidos con México. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos explica que la frontera suroeste de su país tiene un paisaje duro y temperaturas extremas. Entonces, ¿qué mejor que un robot de este tipo
para que vayan controlando. De momento no llevan armamento, o sea, pueden ver y pueden hacer cosas, pero lo que de momento no hacen es disparar a nadie. Si algún día le acoplan lo que ya es de esperar, imaginaos cómo puede ser esto. Pero imaginaos esto aplicado en un futuro cuando ya venga no solo conflictos militares, que ya sabéis que estos ya participan en pruebas para ello, sino que esto se dirija contra población como puede ser pueblo de Dios para ya sabéis qué. En fin, que todo va llegando, ¿eh? Y ahora apartado para chip. Vamos a ver un vídeo, ya vimos alguno al respecto, pero aún hay algún otro, y este tiene que ver directamente con esto. En Suecia hasta 5.000 personas tendrían un implante de microchip, y esto no está parando, ¿eh? Vamos a verlo. Pues bien, ellos mismos nos lo dicen claramente. Hace 30 años que esto ya se estaba empezando a implementar, primero con animales, y fijaos que hace años que ya lo mostramos, y que todo esto evidentemente ahora también está en personas, cada vez más, y que esto está sirviendo ya no solo para lo que pueda ser básico, lo que ya sabemos que podía hacer este chip, sino que cada vez le van introduciendo más datos para distintas cosas. Con lo cual, sí, ya se puede hacer mucha transacción con él a nivel comercial, se pueden abrir puertas, se pueden hacer, bueno, ya veis cuántas cosas. Y todo esto no va a parar. Dicen que tranquilos porque como está encapsulado con un vidrio, el cuerpo no lo nota. Pero tampoco nos dicen que si se llegara a fragmentar, a romper el litio, ¿qué pasa con el cuerpo? Pues bien, no es lo último que vamos a ver al respecto. Mirad, el desarrollador de microchips para pasaportes de COVID dice que se están implantando humanos, en humanos, guste o no guste, en definitiva. Mirad, hacia fines del año pasado, la empresa emergente de tecnología Disruptive Subdermals anunció un microchip instalado debajo de la piel que se puede escanear para revelar el estado de vacunación de COVID. La tecnología fue criticada y muchos la llamaron invasiva. En una entrevista con Express, el director general de la empresa duplicó la apuesta por la tecnología y dijo a los críticos que la tecnología había llegado para quedarse. La tecnología es un implante preprogramado y escaneable del tamaño de un grano de arroz. Almacena la información de vacunación y muestra el pasaporte de la vacuna COVID-19 de una persona cuando se escanea. Y sí, aquí ya nos decía que hay más de 6.000 ciudadanos suecos que ya tienen el chip. Hablando con Express, Hannes Jobald, director gerente de la compañía, dijo: esta tecnología existe y se usa, nos guste o no. Estoy feliz de que se traiga la conversión pública. Las nuevas tecnologías deben ser ampliamente debatidas y entendidas. Los implantes inteligentes son una poderosa tecnología para la salud. Ya hemos visto que también servía para, o quieren que sirva, para medir la oxigenación en sangre incluso. Eso es lo que estamos construyendo en Disruptive y nuestro objetivo es transformar la atención médica a escala global. Sjoval dijo que la tecnología hace que los pasaportes de vacunas sean más accesibles. Esto significa que siempre está accesible para mí o para cualquier otra persona que quiera leerme. Por ejemplo, si voy al cine o voy a un centro comercial, la gente podrá verificar mi estado incluso si no tengo mi teléfono. Todo ya incorporado a tu cuerpo. Pues vamos a ver otro vídeo de CHV Noticias Central. Era un vídeo del 9 de enero, pero que también hablaba sobre esta cuestión. Pues sí, aparte de todos los temas de salud, ya veis que también reconocen que es útil para personas que se desubican, quizás por problemas de memoria de cierta edad, con alguna enfermedad, y por tanto pueden ser ubicados. Y hace años que dijimos que esto ya se utilizaba para personas en según qué países, gente bienestante, que así podían ser localizados en caso de secuestro. Se nos dice que no hay posibilidad de que los datos sean sustraídos, etcétera, que uno mismo lo domina, pero ya vimos también cómo había gente que demostró que son hackeables, como todo lo electrónico. Por tanto, no hay seguridad en verdad, pero así se está vendiendo el tema. Luego dicen que cuidado con las desinformaciones sobre los chips. Bueno,
Quizás deberían informar todo al respecto, que es algo distinto. Y fijaos, cómo no, que también sirve para comprar, pagar, lógicamente, transacciones comerciales. Ahora nos estamos planteando mucho, no, si ya en el móvil lo llevamos todo, pero ya sabéis que lo que se está trabajando es para que los móviles, los celulares, también desaparezcan y vaya todo implantado a través de una cuestión también en el cerebro. Sí, como el tema Neuralink, que al final los teléfonos ya no los tengas que ir llevando tú y con lo cual todo lo tengas en implante cerebral. Y además, si puedes comprar y vender con este sistema del chip, pues ya está solucionado todo. ¿Llegará ese punto de aquí al tiempo final? Bueno, no lo sabemos nosotros, pero es la intención que tienen. A partir de esta cuestión, evidentemente, lo que sí queda claro es que habrá un sistema para comprar y vender, que quien no lo posea no podrá hacerlo. Y se deberán cumplir unos requisitos. ¿Tendrá esto que ver con lo que hemos venido diciendo también de la ley dominical, que se les prohibirá comprar y vender? Pues evidentemente algún sistema debe haber o deberá haber para que puedan saber quién está en sujeción a esa ley dominical y quién se resiste, para quedarse fuera de toda transacción, por tanto de la sociedad. En fin, tiempo al tiempo. Pero es evidente, como dijo Ellen White, que la marca de la bestia era algo más de lo que se sabía entonces. Y efectivamente ya estamos viendo por dónde va, y hace años que lo venimos diciendo. Cambiamos de tema, pasamos ya finalizando al tema de Israel con una noticia. Comandos israelíes abatieron a 3 peligrosos terroristas palestinos. Ya veis que esto prácticamente es un continuo. Y una noticia para el tercer templo de Jerusalén, extraído precisamente del Instituto del Templo, los que procuran su levantamiento. Nos citan primero un texto bíblico: habla a los hijos de Israel y haz que tomen para mí una ofrenda, de toda persona cuyo corazón lo inspire a la generosidad tomarás mi ofrenda, y me harán santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25, 1, 2 y 8. Evidentemente lo dicen para que la gente aporte dinero para levantar ese tercer templo de Jerusalén, como si ya no lo tuvieran prácticamente todo hecho y preparado para hacerlo en un momento, ¿eh? Pero aún piden más. Y mirad lo que exponen. Durante 35 años, el Instituto del Templo ha estado trabajando día y noche para acercar cada vez más a Israel y al mundo a la construcción del Santo Templo, casa de oración para todas las naciones. Recordad el texto, ¿eh? Y así lo aplican a esto. Construir las vasijas del templo, recrear la vida del templo a través de pinturas, libros y medios de comunicación en línea, traer la presencia judía de vuelta al monte del templo y enseñar al mundo sobre el papel crucial que desempeñará el Santo Templo en la curación de la humanidad y la reparación de la relación del hombre con nuestro Creador, quien así desea descansar su presencia entre nosotros. Más claro no puede ser, ¿eh? Tienen sumamente definido que debe haber el tercer templo, que toda la gente pueda ir allí como casa de oración para todas las naciones, todos los pueblos, todos unidos, y al fin, sobre todo, ser el centro de curación de la humanidad y reparación de la relación del hombre con Dios. Y así será que quien se pondrá allí va a recibir esa adoración y va a ser el mismísimo Satanás haciéndose pasar por el Mesías. Para Cristo para algunos, Mesías por primera vez para otros, pero al final todos conjugando en el mismo. Y el mundo entero caerá bajo ese engaño, menos el auténtico pueblo de Dios. ¿Y qué va a pasar con él? Pues ya os lo podéis imaginar con todo lo que vamos viendo, ¿no? Deja que tu corazón te inspire, apoye en la obra del Instituto del Templo. Y así aún van pidiendo más recursos para llegar, cómo no, a hacer el momento culminante de la historia de la humanidad con el gran engaño. ¿Nos vamos preparando viendo que todo va llegando? Pues finalizamos
viendo estas imágenes que ellos tienen en su página, ya ves, esperan la vaca alazana, la vaca roja aún, sí, aún la esperan, porque les han salido rana las vacas que tenían, bueno, es rana, vaca, pero es que en definitiva no les han salido bien por esos pelillos blancos que les han surgido, por tanto no pueden ser declaradas puras para el sacrificio y hacer cenizas con la quema de la vaca y mezclada con agua, ser esparcida por ese lugar donde debe levantarse para purificar el terreno y levantarse el templo. Bueno, pues aún están en ello. ¿Cuándo aparecerá? Pues seguramente en el momento oportuno para que todo se desencadene. Y para el tiempo que queda para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente no estamos muy lejos ya de todo esto. Pero aún no ha llegado el tiempo. Y eso es lo que nos permite seguir dando el mensaje. Gracias a Dios. Y terminamos con una cita de Ellen White, de Eventos de los Últimos Días, el libro recopilatorio, en la página 141, donde nos habla ese capítulo especialmente de las leyes dominicales. Está extraído de su libro El conflicto de los siglos, escrito en 1888, luego hubo una versión ya de 1911, donde se había introducido el capítulo La Reforma en España, y que vale la pena que leáis todos, todos. Fijaos lo que dice. Y esto servirá quizás para clarificar algunos conceptos que algunas personas tienen un poco desenfocado al respecto. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Vamos a analizar la cita bien. El decreto promulgado, cuando eso suceda, ¿dónde y por quién? Diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad, por tanto de países de tradición cristiana. Van a ser los primeros lugares donde eso va a acontecer. Evidentemente eso también después afectará al resto del mundo, pero esos van a ser los primeros lugares y donde más obcecadamente se irá contra el auténtico pueblo de Dios que guarde los mandamientos, y eso incluye el sábado. Cuando eso suceda, que lo apliquen, suspendan la protección y las garantías del gobierno, porque aún hay derechos sobre los ciudadanos, esos van a ser suspendidos sobre estos guardadores de los mandamientos. ¿Qué pasará? Los van a abandonar a los que tratan de aniquilarlos. Sí, tendrán carta libre para eso. ¿Y qué va a suceder? El pueblo de Dios huirá de las ciudades. Fijaos, ¿cuándo huirán de las ciudades? Dice huir, no irse. Huir. ¿Por qué? Porque hay persecución, problemas graves. Estos son los que aún quedarán en el tiempo final hasta la ley dominical en ciudades, que por circunstancias no habrán podido irse al campo. Pues estos, cuando suceda este acontecimiento, huirán de las ciudades. Dios va a hacer que puedan huir de las ciudades. Pero también ¿de dónde? De los pueblos. ¿Y qué harán? Se unirán en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios, en lugares donde esté prácticamente todo deshabitado. Porque si no, evidentemente, ya sabéis qué iba a pasar con ellos. Hay personas que también se han dedicado a intentar ya ir a lugares súper alejados por cuando venga la ley dominical, y se han quedado tan alejados que no dan el mensaje prácticamente a nadie porque están en el quinto pino, ¿me entendéis? Súper lejos de la civilización. ¿Esto era voluntad de Dios? No era voluntad de Dios. Y algunos lo hicieron hasta en grupo. Y aparte de que normalmente terminan mal entre ellos, luego también se dan cuenta que no es posible para todos vivir aún de este modo por diversas circunstancias y necesidades. ¿Y cuántos chascos no ha habido con esto? Por interpretar mal la profecía, por sacarla de su momento.
Es muy lamentable, pero eso ha acontecido muchas veces, por alarmismos. Mirad si es interesante saber los tiempos, y mirad si es interesante conocer bien y examinar los escritos, sin los cuales, o mal interpretados, estamos perdidos. Pero bien, eso se va a producir, y cuando esto acontezca, Dios hará que esas personas que están en distintos lugares se puedan unir en grupos. ¿Cómo? ¿Se irán llamando por teléfono? ¡Hey, que me voy a tal lugar, ahí nos encontramos! Si ya estará todo más que controlado en ese entonces para cada individuo. ¿Sabéis? Otras citas de lengua dice que los ángeles van a guiar a las personas a lugares en concreto, los van a agrupar. Una vez más, los ángeles tendrán una intervención primordial en este asunto, como ministros, servidores del pueblo de Dios. Gracias a Dios por ello. Pero ya veis que todo se está acercando, lo estamos viendo por todos lados, y aún lo vamos a ver más en la próxima conferencia, ya espero que sea la cuarta y última de esta 383, donde vamos a hablar directamente de una profecía que ahora está en un trámite para que se cumpla, aún no se ha realizado, y que Dios sigue aguantando los 4 vientos de la tierra para que no se produzca, pero tarde o temprano van a ser soltados. Y esa profecía va a marcar prácticamente el desenlace de todo lo que viene con ello. Y debemos conocerlo y debemos prepararnos. Que el Señor nos ayude. Maranata 2031. Dios os bendiga.